Buenos días, hablaremos sobre Colombia en la mitad del siglo XX. Los participantes de este grupo son Daima Rosado, Valeria Pava, Valeria Gómez, mi persona Briney Cárdenas. Pertenecemos al grupo de noveno C. A continuación, mi compañera. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el comienzo del siglo XX. Comenzando el siglo XX ocurrió una concentración de exportación de productos como el café y el petróleo, lo cual produjo que la economía creciera de una forma más rápida. Los habitantes del campo decidieron emigrar a las grandes ciudades para mejorar la vida de la población. Ahora vamos a hablar cómo fue el siglo XX. Fue un periodo de profundidad, transformaciones que se dieron a contexto de guerras y paz de autoritarios y democracia de profesiones y liberaciones de los mercados en dicha gravedad. El siglo y la economía y la sociedad colombiana constituyendo el camino hacia la democracia de la mano de la producción y la explotación del café. Ahora vamos a hablar sobre los aspectos económicos. El carácter moderno y capitalismo de estas transformaciones generan las enfrentaciones de los obreros con las empresas extranjeras y con el Estado, lo cual es para sumar el campo se abandona y se da un crecimiento exagerado de los centros urbanos en general después de la Guerra Mundial de 1914 a 1945. La generación generó muchos problemas del café y la explotación de sus procesos, así como los resultados de la violencia impactó negativamente la economía en Colombia. A continuación, mi compañera. Hablaremos un poco sobre los movimientos sociales. Finales del siglo XX surgen los movimientos sociales como una nueva forma de enfrentar la distracción en el modo del progreso tecnológico. La historia de los movimientos sociales por tradición se centraba en el movimiento obrero del siglo XX. En el movimiento social surgieron otras reivindicaciones que han dado origen a masivilización en sociales, feminismos y pazismo. Eventos históricos. La paz y la guerra son fundamentales para los eventos históricos del siglo XX en Colombia, el cual comienza tomando entre conservadores y liberales entre la Guerra de los Mil Días. En, estos, en, es- en los años de 1899 y 1902. También el avance tecnológico hace parte de estos eventos históricos donde permite la construcción de los vehículos a motor y la aparición del cine con el avance temporal del siglo. Suceden nuevos eventos violentos, masacres y la matanza de las bananeras y las guerras con el Perú de 1911 y 1934. Violencia en el siglo XX. El homicidio ha sido considerado el más grande de los crímenes violentos. Han hecho estudios para desarrollar la explicación con la tasa de estos crímenes y sus causas principales, como la pobreza. Este análisis en tendencia de homicidios durante 50 años da para surgir algunos cursos en acción en materia de político público, lo cual de como análisis en conceptos sociales, sociológicos y estructuras de comportamiento de homicidios. Esta tasa de homicidios en Colombia ha sido una de las más altas en América Latina. Guerra de Mil Días. La Guerra de los Mil Días fue la mayor guerra civil que azotó la República en Colombia y Panamá entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, extendiéndose por 1103 días. Tuvo como resultado la victoria de gobiernos oficialistas y la posterior separación de Panamá en 1903. Consistió en enfrentar a miembros del Partido Liberal Colombiano con el Partido Conservador Colombiano.
Bueno, ahora yo voy a hablarles de los presidentes y sus años de presidencia. En 1900 a 1904 fue José Manuel Marroquín. En 1904 a 1909 fue Rafael Reyes. En 1910 a 1914 fue Carlos Eugenio. En 1914 a 1918 fue José Vicente. En 1918 a 1921 fue Marco Fidel. En 1922 a 1926 fue Pedronel. En 1926 a 1930 fue Miguel Abadia. En 1930 a 1934 fue Enrique Olaya. En 1934 a 1938 y 1942 a 1945 fue Alfonso López. En 1938 a 1942 fue Eduardo Santos. En 1946 a 1950 fue Mario Espina. En 1951 a 1953 fue Roberto Urdaneta. En 1953 a 1957 fue Gustavo Rojas. En 1957 a 1958 fue Deogracia Fonseca. En 1958 a 1962 fue Alberto Lleras. En 1962 a 1966 fue Guillermo León. En 1966 a 1970 fue Carlos Lleras. En 1970 a 1974 fue Misael Pastrana. En 1974 a 1978 fue Alfonso Michelsen. En 1978 a 1982 fue Julio César. En 1982 a 1986 fue Belisario Bentancur. En 1986 a 1990 fue Virgilio Barco. En 1990 a 1994 fue César Augusto. En 1994 a 1998 fue Ernesto Samper. En y por último, en 1998 a 2001 fue Andrés Pastrana. Y aquí hay un video sobre la mitad del siglo XX. Y aquí a continuación mi compañero. Yo hablaré sobre la hemogenia conservadora. Hechos transcentrales ocurridos durante este periodo se produjo la Guerra de los Mil Días en 1899 hasta 1902. Ocurrió también la separación de Panamá en 1903 y se construyó el Canal 9 atraviesa este país. Unos videos alusivos sobre la hemogenia conservadora y la economía en el siglo XX. Voy a hablar sobre los hechos ocurridos en la República Liberal. Título 1. La guerra con el Perú. En 1932, las tropas peruanas invadieron el puerto de Leticia sobre el río Amazonas. Este hecho provocó un conflicto entre Colombia y Perú. El canal despertó un gran patriotismo. En el título 2 está la reforma constitucional de 1936. En ese año, el gobierno liberal del presidente Alfonso López Humarejo llevó una reforma importante a la Constitución de 1886, que en su debido momento regía nuestro país. Título 3. La Segunda Guerra Mundial. Fue de enfrentamiento armado entre naciones que ocurrió en 1939 y 1945. En esta guerra participaron algunos países como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Alemania, Italia y Japón. Aquí están unas imágenes con la guerra con Perú, la reforma constitucional de 1936 y la Segunda Guerra Mundial y la reforma constitucional de 1936. Presidentes de la República Liberal. En 1930 a 1934 estaba Enrique Olaya Herrera. En 1938 y 1942 a 1945 Alfonso López Pumarejo. Y de 1938 a 1942 Eduardo Santos.
Les doy la palabra a mi compañera. Ahora vamos a hablar sobre el regreso de los conservadores al poder. En las elecciones de los presidenciales de 1946, el Partido Liberal se dividió en dos candidatos, todo sobre Jorge Eliezer Gaitán y la de Gabriel Lurbay. Los conservadores, aprovechando esa división, comenzaron la candidatura de María Ospina Pérez, quien la escogieron como presidente del periodo de 1946 a 1950. En el año de 1950, el conservador Luriano Gómez fue elegido presidente. A continuación, mi compañera. ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? Él fue un abogado y político liberal, tomó notoriedad por las denuncias que hizo el Congreso con respecto al masacre de las bananeras, que ocurrió el 6 de diciembre de 1928, en el año de 1933. Él creó el movimiento popular llamado Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, con el fin de impulsar algunas demandas de corte nacional social en la Constitución. Y aquí una frase muy significativa del que es: yo no soy un hombre, soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes, que la frase también se puede encontrar en el billete de 1000. A continuación, mi compañera. Hablemos qué fue la violencia. Fue un periodo de guerra en nuestra historia en el año de 1930 y 1953, en el que liberales y conservadores se enfrentaron por la vía armada. Durante los años 30, aquellos enfrentamientos se presentaron en Boyacá y Santander. Durante los años 40 y 50, aquel conflicto se extendió a los departamentos del Tolima, Huila, Valle del Cauca y los Llanos Orientales, en donde aparecían guerrillas liberales enfrentaban al gobierno conservador. El Bogotazo es el nombre con el que se le conoce. Ocurrió el 9 de abril de 1938, en el cual también ocurrió el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán por arma de fuego disparado por Juan Roa Sierra. La orden dada fue por Pablo Escobar. La reacción violenta de sus seguidores causó una ola de saqueos, incendios y destrucción. A partir de esa violencia la violencia entre liberales y conservadores aumentó. Bueno, yo hablaré sobre las masacres de las bananeras. Esta masacre ocurrió en la población colombiana en Ciénega. En 1928, cuando Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes trabajadores de United Fruit Company, las Fuerzas Armadas dieron orden de desalojo y los manifestantes no obedecieron. Dieron 5 minutos para que la multitud desalojara y fue ahí cuando el ejército abrió fuego. Se dice que el número de muertos fue de 50.000 muertos, aunque la prensa dice que fueron más. Ante esta masacre ocurrió la demanante de los trabajadores y como resultado aceptan recordar la mitad de los abrios, aunque fue una masacre. Vamos a hablar de qué fue el Frente Nacional. Fue una condición política entre los partidos liberales y conservadores que se llevan a cabo entre 1958 y 1974, lo cual se les pone como objetivo, que eran dos: reorganizar el país después de la dictadura de Rojas Pinillo, y la segunda era evitar la violencia entre dos partidos políticos. A continuación, vamos a hablar sobre las oposiciones del Frente Nacional. No todos los colombianos estuvieron de acuerdo con el Frente Nacional, por ello se crearon grupos de oposición políticas y armadas, grupos guerrilleros. Están las opciones políticas, que es el movimiento revolucionario liberal, formado por el comienzo de 1958 y liderado por el liberal Alfonso López Michelsen. Fue un primer movimiento en oponerse al Frente Nacional. La otra es la Alianza Nacional Popular, creada por Rojas Pinilla a comienzos del siglo 60,
recibió un gran apoyo popular. Frente Unido Popular, creado en mayo de 1965 por el sacerdote Camilo Torre, en el movimiento que se caracterizó por usar beneficios para todas las clases sociales. A continuación, mi compañero. También tenemos la posición armada. El Ejército Liberal Nacional, esta organización y guerrillera se creó en 1464 en el departamento de Santander y fue uno de los primeros en oponerse a la coalición Frente Nacional. Segundo tenemos la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, creada en 1964. La FARC se convirtieron en otro movimiento insurgente que se opuso al Frente Nacional. Tercero tenemos al movimiento revolucionario, el 14 de abril. Nació en 1472, formado por los antiguos miembros de la NOPO. Comencemos con la línea del tiempo. En 1886 fue la Carta Política Nacional, se rigió en el ordenamiento jurídico. En 1888, primera posición presidencial de un universitario de la batalla de Boyacá. En 1889 se fundó la ciudad de Armenia, Quintío. En 1890 se inauguró el alumbrado eléctrico de la primera ciudad del país. En 1891 se creó la Policía Nacional. En 1892, elecciones del presidente de la República en ese periodo. Mi compañera. En 1895 fue la Guerra Civil. Fue un conflicto de corta duración que tuvo lugar en la República de Colombia. En 1899 ocurrió la Guerra Civil. En 1901, pánico en el comercio de Bogotá. En 1903 se firmó el Tratado de Erra. En 1906 fallece Santiago Samper en Bogotá. En 1907 se funda la Escuela Militar de Cadetes General. En 1912, conflicto de límites entre Colombia y Perú. En 1918, la gripe española deja muertos en Colombia. En 1919, la masacre de Sastres. En 1924, sacuden el departamento de Ladrillo. En 1928, la masacre de Bananeras. En 1930, comienza una república liberal, inicia el periodo de violencia entre liberadores y conservadores. En 1932, peruanos capturan el puerto de Leticia. En 1933, Gaitán, el movimiento UNIR. En 1936 se hace una reforma constitucional. En 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. En 1944, golpe de Estado. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se desarrollan las elecciones del presidente de Colombia para ese periodo. En 1947 nace la Guerra Fría entre Unión Soviética y los Estados Unidos. En 1948 se conoce como el Bogotazo, una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá. En 1951, durante el gobierno de Laureano Gómez, efectuaron en Colombia elecciones para elegir los miembros del Senado y la Cámara de Representantes. En 1952, los incendios del 6 de septiembre de 1952 en Bogotá fueron una serie de confracciones de origen criminal perpetradas en el manifestante contrarios del Partido Liberal Colombiano. En 1953, el golpe de Estado de 1953 ocurrido en Colombia fue realizado contra el presidente Laureano Gómez por el general Gustavo Rojas Pinilla. En 1954, soldados del Batallón Colombia dispararon contra el movimiento estudiantil. En 1956, César Ayala Diago
8 manzanas quedaron completamente destruidas y 3 más fueron averiadas por la onda explosiva. En 1957 se llevó a cabo en Colombia un plebiscito en el cual los colombianos votaron por el Frente Nacional. En 1958 se realizaron elecciones presidenciales en Colombia después de 9 años de no efectuarse estos comicios. En 1962 se efectuaron en Colombia elecciones presidenciales en las cuales resultó ganador el candidato del Frente Nacional Guillermo León Valencia. En 1963, el fracaso de intento de golpe de Estado contra el presidente Guillermo León Valencia y la absolución por la Corte Suprema de Justicia. En 1964, el Ejército de Liberación Nacional es una organización política militar que tuvo en primera marcha guerrillera el 4 de julio de 1964. En 1966 se ejecutaron en Colombia elecciones del presidente de la República para ese periodo. En 1968 se produjo la primera remención, estalló el movimiento estudiantil en Nanterre. En 1969, el módulo de exploraciones Eagle se posó en la superficie lunar en el lugar conocido como el Mar de la Tranquilidad. En 1971, el movimiento estudiantil de 1971 representa la mayor movilización de los estudiantes en la historia de Colombia. En 1972, año dorado para el deporte de Colombia, Antonio Cervantes Kid Pambelé se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo que tiene Colombia. En 1978 se realizaron en Colombia las votaciones para elegir presidente de la República. En 1983, la aparición pública de Pablo Escobar, la transición de la era industrial a la informática, el terremoto en Popayán. En 1985, la toma del Palacio de Justicia denominada Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. En 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal, 200 miembros de la U, entre congresistas y diputados, concejales y activistas. En 1989 fue el año que asesinaron al candidato favorito para ser el siguiente presidente de Colombia. En 1990 se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Colombia de ese periodo. En 1991, el movimiento promocionó la séptima papeleta para las elecciones legislativas en 1991. En 1993, al fin cayó Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, jefe máximo del cartel de Medellín, fue dado de baja el 2 de diciembre por fuerzas del bloque de búsqueda. En 1994 se registró el terremoto en Paez, en el municipio de Belacazar. En 1995, ataque perpetrado por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, la FARC. En 1996, el municipio de Chalán, departamento del Sucre, la FARC iniciaron un ataque contra la estación de la Policía Nacional de Colombia. En 1997, el protesta a la violencia de los 850 residentes del municipio de San José, departamento en autodeclararon comunidad en paz y las neutrales en el conflicto armado colombiano. En 1999, el país comenzó en medio de una profunda recesión económica que venía del 98% por esos días en Colombia. Se registró un crecimiento negativo del menos 4.5% en el PIB. Y por último, en el año 2000, pese a los esfuerzos de paz del presidente Andrés Pastrana, Colombia rompió todos sus récords de violencia en el 2000, con un registro de más de 38.000 muertes violentas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas. Y aquí finaliza la línea de tiempo. Así llegamos al fin de Colombia a final del siglo XX. Los últimos 25 años del siglo XX estuvieron caracterizados por grandes cambios políticos.
económicos, sociales y por el grave enfrento de los principales problemas que nos acompañan durante nuestra historia, la pobreza, la violencia y todo lo que produce ella y más crecimiento. Unas imágenes. Este fue nuestro trabajo. Muchas gracias por la atención. Este fue el trabajo de la mitad del siglo XX en Colombia.